Perfecto, pues buenos días a todos. Yo soy Alba, una de las tutoras de los cursos de auxiliar de veterinaria, y hoy estamos aquí con Nuria Caurín, que ella es veterinaria y especialista en medicina felina. Ahora os cuento un poco más su trayectoria profesional, y hoy nos centramos en la hospitalización felina sin estrés, ¿vale? Pues nada, os dejo con Nuria. Bueno, una cosita más. Micrófonos, por favor, si los podéis cerrar mejor para que así pues, nos escuchen interferencias. Podéis preguntar por el chat. Si veis abajo a la derecha tenéis el chat para preguntar dudas y cosas, porque Nuria os lanzará preguntas. Y no lo grabéis porque ya lo grabamos nosotros, ¿vale? Entonces ya os lo enviaré entre hoy y el lunes. Pues nada, os dejo con Nuria. Nuria, ¿nos escuchas? Sí. Perfecto. ¿Me escucháis bien? En principio sí, ¿no? Sí, se escucha Vale. bien, Nuria. Vale, bueno, primero de todo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Como ya os ha dicho Alba, bueno, si os tenéis que ir o la gente que no haya podido asistir, pues quedará grabado para que podáis verlo. Entonces, nada, me presento, ¿vale? Yo soy veterinaria, licenciada en el 2012. Tengo 10 años de experiencia, más o menos, en clínica de pequeños animales y me he especializado en medicina felina, ¿vale? Cursé el posgrado de medicina felina de Improve y en el año 2024 obtuve, después de hacer el examen, el GP-Cert de medicina felina. Aparte de esto, también, bueno, soy copropietaria de una empresa de formación para veterinarios y participo en la creación de materiales didácticos y proyectos formativos. Y actualmente me dedico a la clínica de pequeños animales en la Clínica Animal Sapiens de Girona. Vale, bueno, primero todo, bueno, quiero decir, si hay alguien, si podéis apagar los micrófonos, porque estoy oyendo como un fondo, ¿vale? No sé quién es, pero estoy oyendo un fondo, entonces os lo agradecería. Cuando me propusieron hacer una charla en medicina felina, pensé un poquito en lo que os podría ser más útil. Entonces, creo que la hospitalización felina, aunque... Un momento, chicos, ¿me escucháis a mí? Es que he silenciado a todos porque se escuchaba mucho ruido y pobre Nuria la he silenciado a ella también. La voy a llamar para que lo sepa. Nuria, no sé si me escuchas. Ya la escucháis, ¿verdad? ¿Me escucháis bien? No sé dónde me había quedado. Sí. Nada, no se te había escuchado nada. ¿Nada? Puedes empezar. Esto Bueno, sí, eso sí. Vale, Sí, pues vuelvo a desde esta empezar. diapo. Vuelvo a empezar. Bueno, he empezado hablando un poquito de la... Bueno, ya os decía, bueno, sí, de por qué no esta charla de hospitalización, ¿no? Decía un poquito que aunque no todo el mundo trabaja en un hospital, sí que la hospitalización felina, seguro que en algún momento, pues habéis visto, ¿no? Habéis estado con gatos durante el día, hospitalización diaria, y es un punto clave, es un punto de la medicina veterinaria en que más podemos aportar, digamos, a los gatos, ¿no? En el sentido de que realmente siempre, ¿no? Hemos estudiado, ¿no? Por igual perros y gatos y, bueno, son especies muy distintas, hay unas necesidades especiales y en la hospitalización, como vamos a ver en toda la charla, es donde podemos aportar más por el tema del bienestar, sobre todo. Entonces, un poquito empezaba hablando de que seguramente cada vez os estáis encontrando más gatos en la consulta veterinaria y hay una necesidad de tener unos protocolos adaptados a su bienestar. Lo que os estaba diciendo un poquito, que siempre hemos estudiado perros y gatos por igual y que en los últimos años estamos haciendo más énfasis en la medicina felina, que por eso también el curso que estamos haciendo, ¿no? con Vetformación desde hace un añito, especializado en medicina felina para auxiliares, en el que estamos viendo pues un poquito toda la parte de la consulta veterinaria, ¿no? Hablamos de consulta, hablamos de vacunas, hablamos también de un módulo de hospitalización, porque realmente es una medicina veterinaria muy distinta de la que hacemos con perros. Entonces, bueno, un poquito el porqué de esta charla. Vale, ¿por qué es importante evitar el estrés durante la hospitalización en los gatos? Especialmente en los gatos, hablaremos, ¿no? En perros también, pero vamos a centrarnos en los gatos, que son los que más padecen de estrés, ¿no? Siempre vamos intentando hacer medicina veterinaria para gatos, intentando evitar estas posibilidades de estrés. A nivel de hospitalización, un gato estresado, pues esto afecta a la recuperación, al apetito, ¿vale? Sobre todo, a la inmunidad y a la relación con el personal, con auxiliares y veterinarios que trabajamos allí. En conjunto, un poquito, hemos visto que un gato tranquilo, la recuperación es mucho más rápida y es mejor.
Vale, os lanzo la primera pregunta, ¿vale? Habrán 3 preguntas durante toda la charla. Son preguntas bastante sencillitas, pero bueno, son preguntas para que penséis un poquito, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os lanzo. ¿Cuál creéis que es el principal motivo para minimizar el estrés en gatos durante la hospitalización? ¿Vale? Tenemos la opción A, para que coman más cantidad y engorden. B, para mejorar la recuperación clínica y reducir complicaciones. C, para que vocalicen menos. O D, para que el personal trabaje más rápido. ¿Qué opináis? Si podéis contestar en el chat, yo no lo veré, pero ahora Alba me comentará un poquito vuestras respuestas. Absolutamente todas están diciendo la B. Vale, perfecto. No he visto otra pregunta, B, todas, sí. Vale, ya has dicho, son sencillitas, pero es para que pensemos un poquito, ¿no? La respuesta A, para que coman más cantidad y engorden. No es el objetivo, evidentemente, de una hospitalización. Un gato cuando está hospitalizado es porque tiene alguna enfermedad, ¿no? Que requiere muchas veces pues, medicación, a veces tenemos que poner sondas, entonces nos interesa que no dejen de comer, pero no nos interesa engordarlos. La B, evidentemente, para mejorar la recuperación clínica y reducir las complicaciones de la posible enfermedad que tengan. C, para que vocalicen menos. Bueno, al final sí que es nuestro objetivo, ¿no? Que estén mejor, pero no en el tema de la vocalización. Y D, para que el personal trabaje más rápido, pues realmente no, ¿vale? Ya os lo remarcaré mucho durante la charla también, pero cuando trabajamos con gatos interesa que seamos tranquilos, precavidos, o sea, nada de nervios, nada de intentar ir rápido, ¿vale? Hemos de trabajar lo más tranquilos posible. Si pensamos en las fuentes de estrés que puede tener un gato cuando está hospitalizado, ¿vale? Vamos a ver sobre todo algunas de estas, ¿no? Los ruidos, los olores desconocidos, ya sea de, ¿no? nosotros como del material que utilizamos, de mantas, de esos olores del personal, las jaulas metálicas, ¿vale? A veces se nos olvida, pero las jaulas metálicas hacen mucho ruido y a los gatos no les gusta. Entonces, aunque tengamos jaulas metálicas en el hospital o clínica donde trabajemos, tenemos opciones para intentar minimizar un poquito este ruido. La presencia de perros, obviamente. La manipulación repetida. También vamos a ver un poquito durante la charla cómo debemos manipular a los gatos cuando están hospitalizados. Intentar que sean pocos momentos del día, de forma muy suave, no estar molestándoles continuamente. Y la falta de escondites, ¿vale? Esto también lo vamos a ver y a ver cómo lo resolvemos. Es muy importante que sepamos reconocer las señales de estrés que nos están emitiendo los gatos cuando un gato está incómodo. Habrá algunas que son más sutiles y otras que serán más claras. Hemos de intentar pues, no llegar a las señales claras y obviamente no llegar a una agresión. ¿Vale? También nos tenemos que proteger a nosotros mismos. Entonces, las típicas señales sutiles que podemos ver en un animal que muestra estrés, pues seguramente ya la mayoría lo podéis deducir, ¿no? Las orejas planas, la cola enrollada, el cuerpo bajo y las pupilas dilatadas. Si vemos que un gato nos está mostrando estas señales, pues deberíamos intentar pues, minimizar a lo mejor el contacto si lo estamos manipulando o intentar saber por qué puede estar más estresado e intentar resolverlo. Y después ya hay las señales claras que muchas veces preceden también a un ataque. Son los bufidos, los intentos de escape y la inmovilidad total. Entonces es muy importante como auxiliares que sepáis reconocer todas estas señales. ¿Vale? Aquí os he puesto algunas imágenes, ¿no? Hay algunas que son más claras que otras, de cómo podemos reconocer un gato que está incómodo, un gato que está estresado, ¿no? Pues un gato con las pupilas abiertas, podéis ver las orejas planas, la cara de incomodidad, ¿vale? En general, que también esta postura así como agachada. Vale, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones creéis que describe mejor una jaula cat friendly cuando hablamos de una jaula de hospitalización? ¿Vale? A, una jaula sin escondites para que podamos ver al gato en todo momento. B, una jaula que contenga una toalla, una caja que permitan al gato poder esconderse y que también en la propia jaula haya una superficie elevada. C, con una iluminación intensa para facilitar la monitorización, es decir, para facilitar que podamos estar viendo lo que está haciendo el gato en todo momento.
o de con música constante para esconder los ruidos general que puedan haber en el hospital o la clínica. ¿Qué pensáis? Pues Nuria, otra vez todos comentan que la ve. Perfecto, genial. Así es, ¿vale? Seguro que cuando habéis oído hablar, ¿no? de tener que los gatos en una jaula, que tengan un refugio, algún sitio donde esconderse, esto es súper importante, ¿vale? Para que ellos se sientan mejor. A veces no hace falta tener grandes jaulas de diseño, ¿vale? Simplemente podemos colocar una toalla en la puerta de la jaula o una caja, que puede ser una caja de cartón, el propio transportín, que pueda permitir al gato esconderse y estar más tranquilo. Las superficies elevadas también ayudan, ¿vale? Muchas veces incluso se pone encima de esta caja. La iluminación intensa no nos interesa tampoco, tiene que ser una luz muy, muy tenue. Y la música constante para esconder ruidos del hospital tampoco. Igualmente, quedaros un poquito con esto de la música porque al final de la charla os enseñaré un artículo, ¿vale? No os digo nada más. El tema de los ruidos, evidentemente, si hay ruidos, pues interesa esconderlo, ¿no? Entonces, que haya intentaremos siempre que las salas de hospitalización felina pues estén lo más apartadas posibles de consultas, también de perros, ¿no? De sitios donde se pueda generar ruido, también lejos, ¿no? de cosas como, por ejemplo, electrodomésticos, si tenemos una lavadora o algo así, va a ser un sitio súper tranquilo y que todo el personal pues esté un poquito alerta de eso, de minimizar el ruido cuando estamos cerca de la sala de hospitalización felina. Vale, vamos a ver cómo preparamos una jaula cat friendly. Lo que os decía, no tiene por qué ser una jaula de diseño, ¿vale? Podemos hacerlo un poquito handmade. Entonces, tenemos que tener muy claro todos estos puntos que os voy a explicar ahora. El tamaño y la ubicación, ¿vale? Pues es interesante colocar la zona de descanso en un lugar alto y tranquilo, lejos, evidentemente, de perros y de corrientes de aire, también de electrodomésticos o de otros ruidos. La temperatura. Los gatos, digamos, el antecesor de los gatos provienen del desierto, entonces normalmente serán temperaturas agradables, temperaturas un poquito más altas de lo normal, no temperaturas frías, el sitio donde esté la jaula y la iluminación suave. De hecho, cuando hablamos en el curso de medicina felina, hay un módulo que es de anestesia y cirugía y lo remarco muchísimo el tema de la temperatura, ¿vale? Porque en gatos es muy importante evitar la hipotermia. De hecho, es una de las principales causas de muerte posoperatoria, la hipotermia. Entonces, lo de la temperatura también, tenerlo bastante claro. Colocar mantas, colocar focos de luz ayudan mucho también, sobre todo eso después de una cirugía, que es cuando baja mucho la temperatura, o en animales enfermos que puedan estar hipotérmicos, ¿vale? Tenemos que controlar mucho la temperatura del gato y si la temperatura está baja, ofrecerle alguna solución. Y elementos clave que deben estar en esta jaula cat friendly. Una toalla o manta con su olor familiar puede ser muy útil si vamos a tener algún gato hospitalizado. Preguntar a la familia, a sus tutores, que nos traigan alguna manta que sea del gato con un olor familiar para que se encuentren más tranquilos. El refugio, muy importante. Puede ser eso, puede ser una caja de cartón, puede ser un transportín abierto, o sea, opciones tenemos, pero es muy importante que en todas las jaulas de hospitalización de un gato haya algún sitio donde el gato se pueda esconder. Y si es posible, también que haya algún punto de altura. Lo que os decía, veis, aquí tenemos varias opciones de lugar para esconderse. Hay como un refugio. Esto me parece que sí, es una jaula de contención tapada con una manta, una caja de cartón que seguro que todos disponemos de cuando nos traen los paquetes, los distribuidores. Y colocar, por ejemplo, una manta en la puerta de la jaula para que el animal se sienta mejor. ¿Vale? Aquí os he puesto, bueno, eso, todos los gatos hospitalizados deberían tener un lugar para esconderse dentro de su jaula. Y lo que decía, puede ser una caja de cartón y esto fomentará un poquito la reducción del estrés y que el gato empiece a comer, que es uno de los grandes problemas que nos encontramos en los gatos hospitalizados, el tema de la alimentación. Vale, aquí os doy algunos consejos
de cómo debemos hacer el manejo del gato en la hospitalización, ¿vale? Tener en cuenta que tenemos que estar, lo que os decía, muy tranquilos, no ir con prisas, ¿vale? Tener un tono de voz muy bajito, ir con mucho cuidado. Entonces, movernos con calma, camina despacio, habla suave, evita mirar fijamente al gato, evitar olores fuertes, evitar perfumes intensos, ropas y las manos neutras, ¿no? Lavarnos las manos con un jabón neutro cuando manipulemos al gato. Evitar eso, llevar perfumes fuertes, evitar olores fuertes. Puede ser, evidentemente, útil en todas las salas de hospitalización que haya un difusor de feromonas. Hacer una sujeción suave. En gatos siempre decimos, ¿no? La ley del menos es más, ¿vale? Cuando manipulamos al gato para hacerle alguna extracción de sangre, para cualquier cosa, intentar ser poca gente y hacerlo de la forma más suave posible. No hace falta inmovilizar al gato de forma fuerte porque es peor. Cuando el gato se encuentra de dolor en alguna zona, pues intentar empezar por las zonas en las que no tiene dolor para explorar, porque si empezamos y vamos directo a la zona que tiene dolor, el gato después será imposible de manipular. Y podemos ir eso, manteniendo el contacto según lo tolere, ¿no? Iremos explorando hasta el punto, ¿no? Ver un poquito cómo el gato lo va tolerando. Preparación previa. Esto es muy importante tanto en hospitalización como en la consulta, porque a mí me pasa, es decir, vas entrando, saliendo. Pensemos un poquito, ¿no? Cuando estamos en una consulta veterinaria o con una hospitalización de gatos, intentar tener todo el material que necesitaremos cerca, ¿vale? Para no estar entrando y saliendo, porque esto genera estrés al gato. Cada vez que entras, pues se asusta. Entonces, intentar, pues en la hospitalización, por ejemplo, pues tener un carrito de curas, un carrito con todo lo necesario. Utilizar también, por ejemplo, las máquinas peladoras que sean las que menos ruido tienen. Intentar eso, evitar movimientos innecesarios. Si lo tenemos todo preparado, no tenemos que entrar y salir todo el rato. Respetar la incomodidad, ¿vale? Un poquito lo que hablamos también cuando os hablaba de la sujeción. Intentar hacer intentos suaves, ¿vale? 2 intentos suaves, 3 segundos de contacto. Luego parar y reevaluar a ver el gato cómo está tolerando esta manipulación. No forzar al gato. Si vemos que el gato está incómodo, dejarlo tranquilo, ¿vale? No, sobre todo, y no sujetar por la nuca, nunca, ¿vale? Esto no es una técnica bien vista en medicina felina. Permite al gato esconderse. Por ejemplo, si tenemos que sacarle sangre, pues puede ser útil o hacerlo en el refugio o utilizar toallas. Tan simple como una toalla, taparle un poquito la cabeza, que él se sienta escondido, y por la toalla sacar, por ejemplo, si tenemos que sacarle sangre por el brazo, pues sacar únicamente el brazo, intentar sacar sangre por ahí con el gato bien tapado, que lo tolerará mejor. Y considerar siempre el dolor, saber si este gato pues tiene alguna zona de dolor y usar analgesia si hace falta, ¿vale? Esto del tema del dolor en la hospitalización será importante y ahora vamos a ver cómo como auxiliares podéis evaluar, ¿no? Porque podemos decir, mira, Nuria, es que como yo sé que un gato tiene dolor, pues vamos a verlo. Existen unas escalas, aquí os he puesto la escala Grimas, ¿vale? Para saber si un gato tiene dolor, ¿vale? Esta escala lo que hace es que tenemos que evaluar varias partes físicas del gato y darles una puntuación. En este caso, ¿ves? Lo que aquí os he puesto toda la escala, todo lo que tenemos que mirar del gato. Vamos a mirar, aquí, la posición de la cabeza, ¿vale? Y ¿veis aquí? Vamos a dar una puntuación 0, 1 o 2, en función de cómo tenga la cabeza. Esto a lo mejor os puede ser útil primero imprimirlo e irlo haciendo. Cuando ya llevéis unos cuantos gatos haciendo esto, ya os saldrá de forma instintiva, ya sabéis hacerlo sin las guías. Mirad eso, la posición de la cabeza, ¿no? Y darle una puntuación. La posición de las orejas, la tensión de los ojos, la tensión del hocico y la posición de los bigotes. Evaluamos esto, damos un número y sumamos todos los números que nos ha dado. Si la puntuación nos sale superior a 4, quiere decir que este animal tiene dolor y que, por tanto, requiere una administración de analgesia. Entonces ya tendremos que hablar con los veterinarios para instaurar algún tratamiento analgésico. Entonces esto lo tendremos que reevaluar pues varias veces al día y durante toda la hospitalización, evidentemente, para valorar si tenemos que administrar alguna medicación o no.
¿vale? Aquí os he puesto 2 ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, el gatito de la izquierda, antes y después de la cirugía. Como veis, pues la posición de las orejas, la posición del hocico, los bigotes, cómo cambia cuando un animal tiene dolor o no. Y el de la derecha igual, ¿vale? Es un animal pues hospitalizado antes de administrar analgésicos y antiinflamatorios y después. Vemos eso, cómo cambia la posición de los ojos, las orejas, la cara, incluso la postura corporal, los bigotes. Y esto es muy importante porque al final los auxiliares sois quien más estáis en contacto con estos gatos en la hospitalización, quien más lo observáis, lleváis un control, entonces tenéis un papel clave en la detección precoz del dolor. ¿Qué más sobre el manejo del gato? Observar el lenguaje. Ya os he explicado antes las señales que pueden indicar que el gato está estresado o tiene malestar. Y hacer unas rutinas de hospitalización respetuosas. ¿Vale? Es importante también evitar cambios bruscos de personal. También se aconseja, ¿vale? Sobre todo si sois gente que os gustan los gatos, pues que incluso sea siempre la misma persona la que manipule a los gatos, ¿vale? Que sea una persona pues tranquila, con un carácter, ¿no? Que sea tranquilo, que no sea brusco, ¿vale? Con un tono de voz suave. Tener un orden de las tareas, intentar no entrar 10 veces al día para ver a los gatos, sino agrupar un poquito las manipulaciones que tengamos que hacerle para evitar estresar al gato de forma innecesaria. Si podemos intentar no limpiar mientras el gato está dentro, si podemos evitarlo, evidentemente cada día tendremos que limpiarle la arena, pero intentar evitar esto, cosas innecesarias, ¿no? Limpiar la jaula, empezar a poner productos, ¿vale? Intentemos evitarlo. Y lo que ya hemos hablado antes de durante la medicación o si tenemos que hacerle alguna manipulación, permitir esconderse. Entonces, permitirle darle algún refugio o con las propias mantas que se sienta un poquito más a gusto. ¿Cómo debe ser el ambiente hospitalario? Seguro que son cosas básicas que todos sabemos, pero que a veces tenemos que recordar porque se nos olvida, ¿no? Un ambiente tranquilo, mantener el silencio y ser previsibles, que el gato vea lo que vayamos a hacer. Separar especies, ¿vale? Lo ideal, si podemos, que sea solo para gatos, evidentemente. Si no tenemos espacio, usar jaulas o separar de forma rápida a los perros para evitar que los gatos lo vean, porque son una fuente de estrés importante. Evitar el contacto visual, ¿vale? Que los gatos no se vean entre sí, no poner jaulas enfrentadas, sino de lado. Y tampoco, pues si estamos, por ejemplo, si hay un gato hospitalizado y hay una mesa delante, intentar no manipular al gato que está fuera de la jaula delante del otro gato que no lo vea. Ofrecer escondites y altura. Ya hemos hablado de las cajas, pues un transportín, toallas colgadas para tapar un poquito la puerta. Reducir los ruidos. Si tenemos jaulas metálicas, evidentemente no vamos a decir que nos las cambien. Podemos hacer algún apaño, podemos forrar las jaulas para evitar que con toallas o sí, normalmente con toallas podemos hacerlo para que no haya ruido de las jaulas metálicas. Optimizar el espacio, intentar usar el espacio tridimensional que nos ofrece la jaula, ¿no? Poner pues, puntos en alto también. Las feromonas, muy importantes. 24 horas, tener las feromonas preparadas, el difusor siempre. Y también podemos utilizar las feromonas en spray en los objetos antes y durante la estancia. Que mantengan un olor familiar. Lo que os he comentado también de que podemos pedir a los tutores que nos traigan alguna manta, alguna camita, algo que les recuerde, ¿no? Que el gato, o sea, que tenga un olor familiar de la casa del gato. Intentar en este aspecto no limpiar todas estas zonas. Y mantener un espacio de tranquilidad. Las luces bajas, evitar cambios bruscos de iluminación. La alimentación, ¿vale? La alimentación es un punto clave también en la hospitalización felina porque los gatos normalmente cuando están hospitalizados dejan de comer. Ya suele ser, ¿vale? Aquí os he puesto todos los factores asociados a que un gato no nos coma. Puede ser el dolor, la propia enfermedad, las náuseas, ¿vale? Muchas enfermedades que producen náuseas en gatos, aunque no tengan vómitos, ¿vale? Muchas veces reconoceréis las náuseas por esos animales que están así todo el rato, ¿vale? Estos son náuseas o un babeo también. Efectos adversos de la medicación,
cuando están los gatos constipados, es decir, cuando no pueden, no circula bien el movimiento intestinal, ¿vale? No pueden hacer caca. La deshidratación también hace que los gatos pues no quieran comer, el estrés evidentemente y el ilio, que es una enfermedad también eso que hace que no circule bien el movimiento intestinal. ¿Qué podemos hacer para que un gato nos coma? ¿Vale? O sea, nos coma en la hospitalización, que empiece a comer. ¿Vale? Esto ya os digo, es muy importante porque sea el motivo por el que sea, los gatos en la hospitalización cuesta mucho que coman. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Coordinar con el tutor, ¿vale? Hablar con los tutores, preguntar cuáles son las preferencias del gato, cuáles son las rutinas, cuándo come, qué le gusta, qué latas, qué textura, ¿no? Porque a veces pues el mousse sí, pero los trocitos no, o al revés, para poder ofrecerle al gato lo que le gusta. Darle comida regular y pequeña según las preferencias, no saturar con muchas opciones, tampoco ofrecerle 1000 cosas, porque a veces incluso pueden coger aversión a la comida. Entonces, si ofrecemos 1000 cosas, puede ser que después esta comida no la quieran comer en casa. Permitir el movimiento, ¿vale? Dejarles la posibilidad de acceder a la comida, posibilidad de alejarse. Si la comida no se consume en 30 minutos, no dejarle ahí porque no lo va a hacer, entonces retirarla. Separar los recursos, que tenga la comida en lo que se pueda dentro de la jaula, separada de la arena, camas y agua. La temperatura, que sea temperatura adecuada, ¿vale? Un ambiente corporal, es decir, que sea una temperatura que no esté fría la comida. Si son latitas podemos calentarlas. Evitar el frío o los calores extremos. Utilizar cuencos apropiados también, que sean los típicos cuencos para las comidas que van mejor, son los que son planos y de borde ancho, y los de cerámica, ¿vale? Porque son los que no tocan los bigotes. Nunca, muy importante, no forzar a que los gatos coman ni coaccionar con comida. Evitar las jeringuillas, evitarles frotarles la cara con comida, ¿vale? Siempre es prioritario que coman de forma voluntaria, ¿vale? Nunca en medicina felina evitaremos darle la comida con jeringuilla. Observar las preferencias, ¿no? Hay gatos que a lo mejor, pues si los acaricias, ¿no? Seguro que os habéis encontrado, ¿no? Que estáis un ratito con ellos y les gusta y empiezan a comer. Pues valorar un poquito el carácter de cada gato, cuándo come mejor, cómo le gusta, comer solo o comer después de caricias, ¿vale? Y adaptarlo un poquito. Si es necesario y el gato no nos come, evidentemente vamos a hablar con los veterinarios porque deberemos administrar medicación para estimular el apetito o controlar las náuseas. Entonces, vosotros seréis los que tendréis la responsabilidad, ¿no? Un poquito de comentar, de decir, mira, pues este gato pues ha comido esto, ha comido lo otro, hoy no ha comido, ¿vale? Para un poquito transmitir esto al veterinario para que podamos dar una medicación adaptada. Y si deben llevar collares, ¿vale? Es decir, las campanas, es preferible utilizar collares blandos. Son aquellos que son como un flotador, ¿vale? Que son bastante esponjosos y estos les permiten comer y acicalarse. Y podemos intentar en algún momento quitarles el collar siempre bajo supervisión para que coman, porque a veces con el collar no pueden comer. ¿Vale? Aquí os he puesto un poquito el resumen de un poquito de lo que hemos hablado, ¿no? Evitar, pues eso, darles la comida con jeringuilla. Los platos bajitos y de cerámica son los mejores. Los collares, los que os explicaban, tipo este de aquí que podéis ver, ¿vale? Que es como un colchoncito. Y en caso de que los animales no coman, lo primero, pues intentar con medicación para estimular el apetito. Tenemos unas pomadas que seguro que todos conocéis, que se aplican en la oreja, que es una medicación para estimular el apetito. Pero aún así, si el gato no nos come, tendremos que optar por las sondas de alimentación, ¿vale? Están las sondas nasogástricas o las de esofagostomía, las que se colocan en el cuello. Las nasogástricas son para periodos muy cortos, tienen un diámetro aparte mucho más finito. Generalmente, casi siempre si un gato tiene una anorexia, tiene alguna enfermedad como una lipidosis, recurriremos a las de esofagostomía, ¿vale? Porque son las que nos permiten administrar comida durante un periodo más largo de tiempo. Y son más fáciles de administrar comida. Después ya explicaríamos a los tutores pues cómo limpiarla, ¿vale? Vale, vamos por la tercera pregunta, ¿vale? ¿Qué estrategia creéis que ayuda a crear experiencias positivas durante la hospitalización? A. Manipular al gato siempre que esté tranquilo, aunque no sea necesario.
B, evitar por completo cualquier tipo de manipulación. C, introducir el transportín en la jaula para ofrecer un refugio familiar. O D, sacar el gato de la jaula para socializar con otros gatos. ¿Qué creéis? Alba, Vale. ¿estás aquí? Sí. Sí, sí, sí. Estaba Es que he oído esperando que antes todo un el ruido. mundo acabara de contestar, pero Vale, todos dicen la C. vale, perfecto. Bueno, es un Sí. poquito lo que hemos ido hablando, ¿no? Manipular al gato siempre que esté tranquilo, aunque no sea necesario, ya hemos hablado. Intentar minimizar las manipulaciones si no son necesarias. Evitar por completo cualquier tipo de manipulación tampoco, ¿vale? Realmente ya os he hecho agruparlo, pero evidentemente pues tenemos que administrar pues medicación, tenemos que comprobar las vías, tenemos también que ofrecerles un poquito a veces pues de contacto con nosotros. Introducir el transportín en la jaula puede ser una buena opción para ofrecerles un refugio familiar y evidentemente sacar al gato de la jaula para socializar con otros gatos pues no tiene ningún sentido. Y finalmente también vamos a hablar un poquito de qué más podemos aportar. Pues podemos intentar crear una experiencia positiva para el gato dentro de lo que cabe, dentro de saber pues, que está en un sitio que no es su casa, en su zona fuera de confort y con gente extraña. Pero bueno, podemos intentar crear pues, alguna experiencia positiva. ¿Cómo? Pues crear asociaciones positivas, ¿no? Evitar pues, que tenga una experiencia negativa y mantener un buen estado emocional. Conocer las preferencias del gato, esto evidentemente lo tenemos que hablar con los tutores, ¿no? La comida que le gustan, los juegos, qué interacción le gusta, pues si le gusta que lo acaricien, si no, pues en la cara sí, pero en el cuerpo no. Intentar hacer refuerzos durante los procedimientos, pues cuando estamos explorándolo, cuando estamos administrando alguna medicación, puede ser útil pues usar caricias, palabras suaves, si acepta los premios, ¿vale? Sobre todo que no afecte al apetito de las comidas principales. Hacer si se deja, esto siempre y cuando cada gato, interacciones frecuentes y positivas, pues cada vez que se abre la jaula, por ejemplo, ofrecer un estímulo agradable y poner un enriquecimiento en la jaula, ponerlo juegos, juguetes, especialmente si es un gato que pasará unos días hospitalizado. ¿Vale? Es importante eso que, ¿veis? Estos gatos, pues aquí se está cepillando, que para él es una experiencia bastante positiva. Este gato, pues debemos haber hablado seguramente con los tutores y nos han dicho que sí, que le encanta pues la manipulación. Pues estar un ratito con él. Y el gato de la derecha le estamos administrando la comida por una sonda. Entonces, como veis, está muy tranquilo. Esto es lo que tenemos que llegar y tenemos que reconocer, tenemos que saber cada gato individual qué es lo que le gusta, qué es lo que no, cuál es la manipulación que tolera, cuál no. Y finalmente, aunque a veces se nos pasa por alto, es muy importante la comunicación con el equipo. Como os decía, al final los auxiliares en hospitalización quizás es una de las tareas más importantes a nivel de veterinario, el contacto que tenéis con los animales hospitalizados. Sois el principal contacto que tienen. Entonces, sois los que anotaréis cada día observaciones, ¿no? Tenéis que registrar eso. Cambios en la conducta, en el apetito, si el animal presenta dolor, ya os he explicado cómo reconocerlo, si hace pipi, si hace caca, cómo es, utilizar las escalas de dolor o estrés y alertar de signos preocupantes a los veterinarios, ¿no? Si el animal pues, presenta disnea, es decir, respira mal, presenta vómitos, no orina o está apático. Tenemos eso que comunicarlo con todo el equipo, con los veterinarios especialmente, ¿no? Cualquier cambio clínico relevante, comunicarlo. Consultar dudas antes de administrar la medicación. Si tenéis alguna duda, siempre mejor preguntar, ¿vale? Informar de las tendencias. Pues mira, pues hoy está mejor, hoy lo he visto peor, hoy parece que coma más, hoy está más animado, hoy no me gusta porque ¿no? le he hecho eso, la escala de dolor y da la sensación de que tiene dolor. Pues todo esto comunicarlo. Y acordar y mantener técnicas de manejo sin estrés, ¿no? Coordinar con todo el equipo cómo debemos manejar a los gatos. También la comunicación con los tutores es muy importante, ¿vale? Los tutores de gatos son bastante diferentes a los de los perros. Están sobre todo, son gente que se preocupa más porque son animales como más sensibles, ¿no? También a cualquier cambio. Entonces, es importante que nos comuniquemos durante la estada en la hospitalización, hablemos con ellos sobre cómo está el gato, explicar la evolución, ¿no? Tenemos que transmitir tranquilidad y confianza, hablar con tono calmado, cercano y profesional y explicarles claramente pues, cómo está el gato y los pasos del plan de hospitalización.
Puede ser útil también, siempre que el centro lo permita, y los tutores realmente están bastante agradecidos, ¿no? Compartir fotos o vídeos, siempre que el protocolo del centro lo permita. Muchas veces, ¿no? Hacerles un vídeo de cuando están comiendo, decir, mira, pues ha empezado a comer, hacerle un vídeo en ese momento, pues también los tutores se quedan como más tranquilos y refuerza también la confianza con el centro veterinario. Y explicar actualizaciones cada día, dedicar un rato del día a hablar con los tutores y explicarles pues cómo va evolucionando el gato. Eso, hacer una comunicación constante y proactiva, informar de cambios relevantes, escuchar también sus preocupaciones y responder con empatía. A lo mejor hay cosas que como auxiliares, evidentemente, no sabréis comunicarles, pero sí que podéis pues, hablarles un poquito del estado general del gato, siempre habiendo hablado antes previamente con el veterinario. Y priorizar y explicar el bienestar emocional del gato, ¿no? También explicarles, pues es útil explicarles todo lo que estamos haciendo en la hospitalización, pues, ¿no? Cómo lo estamos manejando, que estamos utilizando las feromonas, los escondites, explicar un poquito, ¿no? Cómo va el plan de alimentación. Vale, ya para acabar la charla, como conclusiones finales, que creo que quiero que os queden un poquito de este webinar, punto número 1, el auxiliar es la figura más cercana del gato hospitalizado, ¿vale? Sois los que más vais a estar en contacto con ellos y de los que podéis obtener más información. Como segundo punto, pequeños cambios diarios pueden transformar la experiencia del gato y del equipo. Si aplicamos un poquito todo lo que os he dicho durante la charla, podemos hacer que la experiencia del gato en la hospitalización sea lo más agradable posible dentro de la dolencia que tenga. Y finalmente, también quiero que os quedéis con esto. Hospitalizar sin estrés no es un lujo, no depende de unas grandes instalaciones ni de un gran equipo, sino que depende un poquito de cómo lo hagamos el personal humano también y de cómo nos queramos implicar. Y esto, al final, es medicina veterinaria de calidad. Finalmente, os he hablado antes en una de las preguntas que, ¿no? Os he dicho lo de la música. Bueno, aquí os he puesto un artículo que me ha parecido bastante interesante, como futuras acciones, no sé si alguien lo hace o no, de la musicoterapia para reducción del estrés en los gatos hospitalizados. Es un artículo en el que tiene un estudio en el que evaluaron pusieron música clásica y música para gatos específica y vieron que podía tener realmente beneficios en la hospitalización felina. Entonces, bueno, puede ser algo a aportar, algo a hacer nuevo, ¿no? Ponerles música en esta hospitalización para ver si los gatos realmente se recuperan mejor y podemos hacer la estancia en la hospitalización lo más tranquila posible. Y nada, hasta aquí el webinar. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que hayáis sacado mucha información y que podáis aplicarlo para mejorar pues eso, la hospitalización de los gatos que tengáis en la clínica. Genial, Nuria, muchas gracias. Nada, vosotros. A ver, Alicia María levanta la mano a ver qué nos pregunta. No sé si vas a poder... Hola, buenos días. Es que mira, tenía una duda ahora que hemos hablado de lo de la hospitalización de los gatos. Yo, por ejemplo, uno de los míos es claustrofóbico, o sea, si tú le encierras, se pone muy nervioso, empieza a babear, y yo cada vez que le he tenido que llevar al veterinario, yo no lo puedo llevar en jaula, yo lo tengo que llevar en brazos, porque es que lo pasa horrible el gato. Entonces, si un gato es así, que tiene claustrofobia, ¿qué se podría hacer con él? Vale, aquí hay dos opciones, yo creo. Una, no sé si habéis probado, se utiliza mucho en gatos la gabapentina, ¿vale? La medicación gabapentina, darle antes de venir a consulta, hace que los gatos estén más tranquilos. Ajá. O dos, yo a lo mejor te diría incluso optar por hablar con el veterinario y a veces si puedo hacer una consulta, una vacuna, unas revisiones, incluso hacerlo en casa, ¿sabes? Evitar el desplazamiento en este caso. Sí. A partir de aquí, si no, pues valorar eso, medicaciones un poquito ansiolíticas. Normalmente será la gabapentina, que es lo más suave y no suele afectar, pero hay alguna otra medicación que se puede dar también para que esté más tranquilo, ¿vale? En la hospitalización puede ser más complicado si algún día requiere la hospitalización, pero al final es a lo mejor dar algunas, yo pienso eso, en medicación ansiolítica y al final pues minimizar un poquito, es que cada caso es individual, entonces es un buen ejemplo de cómo tenemos que individualizar cada acción o cada cosa que hagamos a cada carácter del gato.
Pero yo te diría eso, si es para llevarlo al veterinario, utilizar eso, o medicación ansiolítica antes de la visita, o valorar si no, hacer una visita a domicilio, por ejemplo. Vale, pues muchas gracias, Nuria. Nada. Perfecto. Yasmina también levanta la mano. Yasmina, ¿estás aquí? O Jennifer. ¿Me oye bien? Yasmina, te escuchamos. Sí, vale. Mi pregunta es, ¿con qué se hace la higiene de las jaulas para no mezclar los olores con lo de las mantitas y todo eso? Vale, generalmente, claro, no te puedo hablar tampoco de qué productos, pero sí que intentaremos utilizar, pues, ¿no? Productos que sean virucidas, evidentemente que maten virus, que maten bacterias, pero intentar hablar con el distribuidor o con la clínica que sean lo menos fuertes posibles de olores fuertes, yo te diría. No sé decir tampoco ninguna marca porque lo desconozco, pero sería eso, intentar utilizar algunos que no sean fuertes de olores. Vale, gracias. Nada. Perfecto. Pues Jennifer, que también está a la espera. Sí, yo mi pregunta, Nuria, era sobre el tema de cuando les pones, por así decirlo, en la caja para que ellos se puedan esconder, ¿cómo valoras así su estado? Porque claro, si el gato se esconde no lo ves. Claro, generalmente sí que, bueno, ves, ¿no? Dejas un huequecito y vas mirando. Claro, sí que en algún momento tendrás que sacarlo para manipularlo y todo. Pero realmente si el gato, o sea, no sé si la pregunta va en el sentido de si está bien allí o no. Normalmente si les pones la jaula y van allí, es que ellos quieren quedarse ahí tranquilitos. Sí que después en algún momento, evidentemente, tienes que sacarlos para manipularlos. Claro, yo me refiero, por ejemplo, gatos post cirugía, que pongas que el gato se despierta, ¿Vale? la anestesia y decide esconderse. Entonces, claro, tú no ves cómo está el gato si se ha escondido. Claro, puedes intentar poner, ¿no? La jaula, digamos, evidentemente siempre que pones el transportín, yo lo que hago es dejarlo, o sea, el transportín sin la puerta y tapado por arriba. Entonces sí que mínimamente vas viendo un poquito y encarado a ti, vas viendo un poquito cómo se despierta y todo. Y eso es lo que suelo hacer, dejar siempre un campo de visión. A Vale, lo mejor, vale. ¿sabéis? No utilizar una caja súper cerrada, sino un transportín puede ser útil eso, porque la parte de delante de la puerta, pues la sacas, igualmente observas al gato. Vale, pues muchas gracias. Perfecto. Mira, Hanna también pregunta que en cuanto a la sujeción del gato por la nuca, ¿en qué situaciones sí que la podemos aplicar cuando tenemos un gato muy arisco o nunca? Teóricamente nunca, ¿vale? Es algo que deberíamos evitar, ¿vale? Entonces siempre tendríamos que hacer o contención con toallas, por ejemplo, ¿no? Se habla de la técnica del burrito que es envolver al gato, pero si es un gato muy, muy arisco, yo directamente te diría optar por la sedación. O sea, al final no nos tenemos ni que pelear con los gatos ni hacerles pasar una experiencia traumática. Si son gatos muy nerviosos, yo directamente, si ya los conozco, entran por la puerta de la consulta y directamente hacemos sedación, ¿vale? Nos ahorramos el mal rato que hacemos pasar al gato y también nosotros. Si es un gato que más o menos, bueno, puede estar un poquito nervioso, depende, ya os digo, un poquito de carácter, ¿no? Os he hablado de en casos muy agresivos, sedación directamente. En casos de animales que les cuesta manipular, pues podemos probar lo de la gabapentina, de verdad que funciona súper bien. He visto por aquí a alguien que ponía el Boncat, exacto, el Boncat es el que ha salido ahora en jarabe, ¿vale? Es el que por ley del medicamento deberíamos utilizar, antes utilizábamos en cápsulas. Y lo que se hace es darlo a los gatos. Yo normalmente suelo dar, se dice unas 2 horas, yo intento dar 2 horas y media, incluso 3, antes de venir a la consulta y realmente funciona muy bien. Incluso hay gatos que a veces lo doy también la noche anterior, ¿vale? Pero de verdad funciona bastante bien, es un medicamento que no les seda, simplemente hace que estén más tranquilos. Y en aquellos gatos que son un poquito ariscos, hemos notado de verdad el cambio. Perfecto, Nuria. Pues creo que no hay más preguntas porque Cintia preguntaba un poco lo mismo, que en gatos ferales si solo se podía usar la medicación. A ver, podría hacerse, mira, Jennifer, ¿podría hacerse o dar algunas pautas sobre cómo manejar al gato lo mejor posible en consulta normal? Bueno, podría ser otro webinar o si no, también tenemos el curso. Tenemos el curso de medicina felina que realmente hablamos un poquito de esto. Si queréis informaros, pues ya podéis escribir a Ver Formación y allí os damos toda la información posible. Y si no, mira, a lo mejor en un próximo webinar podríamos hablar un poquito de esto. De hecho, ya hicimos uno, creo,
el anterior que hicimos de webinar era de tips de manejo en gatos y creo que sí que hablábamos un poquito de esto. Sí, la verdad es que el curso de medicina felina, cuando vayáis acabando el curso de auxiliar, si os gustan los gatos o donde habéis hecho las prácticas había más gatos y lo hacían de alguna manera más especial, pues es súper interesante que lo hagáis porque realmente en muchas clínicas y hospitales no, a veces se conoce más al perro que al gato, se trabaja igual con todos y no. Ya habéis visto que no tiene nada que ver y está muy bien que os forméis y seáis expertos en gatos también. ¿Vale? Sí, al final es lo que Webinars decíamos. anteriores... No, Dime, digo dime. que al final es lo que decíamos, que no, es una especialidad los gatos, pero es que en realidad yo, por ejemplo, en la clínica es que vemos igual perros y gatos, o sea, es un porcentaje súper alto, incluso hay días que vemos mucho más gatos que perros, entonces es muy interesante intentar aplicar todo esto, estos conocimientos, porque realmente os será muy útil, lo podéis aplicar cada día. Perfecto. Hanna, levanta la mano. A ver, Hanna. Sí, muchas gracias. Gracias por la respuesta a la primera pregunta mía. Y a ver, Nuria, como has comentado lo del Boncat, tengo una tal pregunta. Voy a viajar con mis 2 gatos 2 días en coche. Ya tengo comprado el Boncat. Un gato se estresa. Cuando viajamos, la otra gata está bastante tranquila. ¿Cuándo debería aplicar el Boncat para que podamos viajar sin grandes problemas? Me refiero a ese... Normalmente es eso, siempre yo recomiendo antes del episodio estresante, pues eso, dar 2-3 horas antes y no tengo conocimiento ahora mismo porque no me sé el prospecto de si se puede repetir. Eso tendrías que evaluarlo también con tu veterinario, mirar y evaluar el prospecto cada cuánto se puede repetir. Pero yo creo eso, al final es darlo antes de que se produzca el estrés. Es muy importante no empezar a decir, mira, pues lo pongo ya en el coche y si empieza a estresar le doy el Boncat porque... Entonces ya hemos desencadenado el episodio de estrés. Entonces tenemos que intentar darlo antes, cuando el animal está tranquilo, darlo y eso antes del episodio estresante. Vale, muchas gracias. Nada. Mira, Nuria Paula también pregunta que en gatos muy débiles y con dolores largos, por ejemplo, después de una cirugía, vías, etcétera, ¿cuánto o cómo evitar cuidados como el cepillado, cortes de uñas, con ánimo de manipularlos lo menos posible? Depende del gato. Claro, yo creo que depende un poquito también de cómo se deje manipular o no, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor hay alguna cosa que no tengamos que hacer, ¿no? A lo mejor no tenemos que cortarle las uñas e intentar ir con cuidado eso con el cepillado. Es que depende un poquito del gato. Al final lo que nos interesa es pues que los gatos se recuperen lo mayor posible, también intentar manipularlos lo mínimo posible. Si no es necesario, yo intentaría evitarlo. Perfecto. Y luego Roxana nos pregunta si crees que sería mejor separar clínicas veterinarias para perros y clínicas para gatos. Sí, en realidad sí. O sea, eso sería lo ideal. Hay varias opciones también de separación. En el curso hablamos de eso. Por ejemplo, hay una opción que también sería hacerlo por horas. Es decir, mira, pues de tal hora a tal hora hacemos las consultas de perro, de tal hora a tal hora los gatos. Y es una manera también que en la recepción no se encuentren o cosas así. Depende un poquito de también la capacidad de la clínica. O sea, si es una clínica grande, pues evidentemente podemos tener separación de todo, de salas de espera, de consultas, pero si es una clínica muy pequeña y no podemos hacer una separación física, pues a lo mejor podemos hacer una separación por horarios, por ejemplo, sería una opción. Perfecto. Mira, hay 2 preguntas más, ya lo dejaremos porque ya llevaremos una horita. Cintia nos pregunta si en infecciones puedes dar algún consejo en animales infecciosos, ya que creo que es un poco más complicado reducir el estrés en este caso. Al final es aplicar un poquito todo lo que hemos dicho, pero adaptado a cada enfermedad. Evidentemente, claro, en infecciosos es más complicado porque, claro, son zonas en que debemos evitar más la manipulación para no contagiar a otros gatos sanos. Entonces, lo que sí que os diría aquí es protegerse al máximo y aquí sí que si entrábamos pocas veces al día, en infecciosos muchas menos, eso sí. Perfecto. Y luego ya la última, Natalia, que nos pregunta que en caso de gatos muy sociables que no les gusta estar solos, ¿sería recomendable dejar la jaula sin tapar para que puedan ver a otros gatos o personas, lo cual sería el procedimiento? Porque, por ejemplo, a mi gato le gusta pasear
como a los perros no le gusta estar solo. Pues podría ser, o sea, al final, ¿no? Un poquito, aunque hayamos dicho unos consejos, al final es adaptarlo a cada animal y ver cómo tolera la manipulación, cómo tolera todo. Si es un gato que le gusta pasear, pues sí, y está acostumbrado, yo que sé, a pasear por correa, con la correa, si esto le hace feliz y vemos que el gato está cómodo y lo necesita, pues sí, podemos dejarlo pues algún rato, incluso suelto, ¿no? En alguna sala con nosotros, o sea, me parece bien. Al final es adaptarnos a cada carácter del gato, sí, sí. Vale. Bueno, van habiendo más preguntas. No sé si quieres que siga o... Como queráis, sí, pues yo por mí ningún problema. Vale. Mira, Jennifer nos dice, a gatos hospitalizados es recomendable darles churu para mejorar su mejor tolerancia a la comida y más calmados. Si les gusta, sí. Al final puede ser una opción y también eso para a lo mejor administrarles medicación. Si necesitan medicación oral y les gusta el churro, pues perfecto. También han salido ahora unos churros, me parece, con la marca Feliway, no sé si se puede decir marcas, pero bueno, que son me parece que llevan alguna cosa como más relajante. Bueno, no sé si funciona o no, yo lo he probado y tampoco he visto mucho efecto, pero dicen que funciona. Pues sería una opción también ofrecerles estos churros. Perfecto. Y Estela nos comenta si el gato es muy agresivo, se le podría tener sedado un poco para que esté más tranquilo y poder medicarle. Claro, esto de la sedación depende un poquito, ¿vale? La sedación, por una parte, también, el problema que tenemos es que nos provoca una hipotermia, que ya os he explicado que esto tenemos que intentar evitarlo lo máximo posible. Entonces, al final, lo que podemos hacer, si tenemos que sedarlo, pues intentar hacer todas las pruebas que tengamos que hacer cuando esté sedado. Si tenemos que hacerle pruebas de imagen, analíticas, pues hacerlo en ese momento. Y después sí que podemos intentar dar alguna medicación ansiolítica, pero sedación como tal, tenerlo sedado todo el día, tampoco lo veo una opción. Perfecto, Nuria, pues ya está. No hay más preguntas. Vale. Muchísimas gracias. Nada, por vosotros la charla, también. porque realmente es súper interesante. Seguro que os ha encantado a todos y habéis aprendido un montón. Y nada, nos vemos en el próximo webinar y por el campus conmigo, ¿vale? Y os animo a apuntaros realmente al curso de medicina felina, que es súper chulo, muy completo y para el currículum os va a ir súper bien, ¿vale? Pues nada, que tengáis un muy buen fin de semana. Nos vemos. Gracias a todos. Intento pasar la Adiós. grabación cuanto Gracias. antes, ¿vale? Adiós, buen fin de... Adiós. Buen fin de...